Cuando Dios me habló por primera vez, no estaba buscando nada, pero Él ya lo había preparado todo. Mi nombre es Abraham. Pero no siempre fue así. Nací como Abraham, en Ur de los Caldeos, una ciudad de dioses falsos y torres altísimas, donde los hombres adoraban ídolos de piedra y madera. Era una tierra rica, vibrante, pero vacía de propósito. Yo tenía riquezas, ganado, siervos, una esposa fiel, Sarai. Pero dentro de mí, había un hueco que ninguna posesión llenaba. Y fue entonces, cuando escuché la voz. No era una voz como las de los hombres. Era profunda, viva, inevitable. Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré, y serás bendición. No me dio un mapa. No me dijo cómo ni cuándo. Solo una promesa, y una orden. Yo tenía 75 años. Muchos dirían que era tarde para comenzar de nuevo. Pero no lo dudé. Obedecí. Dejé atrás mi tierra, mi seguridad, la herencia de mi padre. Tomé a Sarai, a mi sobrino Lot, y todo cuanto teníamos, y comencé a caminar hacia lo desconocido. Cada paso era una declaración de fe. Cada día sin dirección clara, una prueba de confianza. Cuando llegamos a Canaán, Dios se apareció de nuevo. Me señaló aquellas tierras áridas y me dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Yo no tenía hijos. Sarai era estéril, y aún así, creí. No por lo que veía, sino por la voz que me había llamado. En ese lugar construí mi primer altar. No para entenderlo todo, sino para adorar al que todo lo entiende. Pero la fe siempre será probada. Y mi historia apenas comenzaba. Porque pronto vendría el hambre, las decisiones equivocadas y la lucha entre la obediencia y el miedo. Creer en Dios no significa no equivocarse. A veces, el miedo habla más fuerte que la fe, y yo lo aprendí por las malas. Después de levantar aquel altar en Canaán, pensé que todo sería victoria tras victoria. ¿Acaso no me había prometido Dios una tierra? ¿Una descendencia? Pero no pasó mucho tiempo antes de que el hambre golpeara la tierra. Las lluvias cesaron, el pasto se secó, y el ganado comenzaba a morir. Las promesas de Dios aún resonaban en mi mente, pero también lo hacía el crujido del estómago vacío de mis siervos. Tomé una decisión, bajar a Egipto. No le consulté al Señor. Solo actué, como muchas veces lo haría después. Entrar a Egipto parecía sensato, lógico. Pero allí, el miedo me traicionó. Sarai era hermosa, incluso en su vejez. Pensé, si los egipcios saben que es mi esposa, me matarán para tomarla. Así que mentí. Le pedí que dijera que era mi hermana. Ella aceptó, por amor, por lealtad, quizás por temor. Y como predije, los egipcios la vieron y la llevaron al palacio de Faraón. Recibí regalos por ella, ovejas, bueyes, siervos. Me llenaron de bienes. Pero mi alma se vació. Había vendido mi integridad por seguridad. Pero Dios no me abandonó. Una plaga cayó sobre el palacio. El faraón descubrió la verdad. Me confrontó. Me avergoncé. Y aunque pude haber muerto, él me dejó ir, con Sarai, y con todo lo que había recibido. Fue misericordia. No merecida, pero real. Volví a Canaán más rico, sí. Pero más sabio también. A medida que crecíamos en bienes, también crecían los conflictos. Lot y yo no podíamos permanecer juntos. Nuestros pastores discutían. Fue entonces cuando lo llamé y le dije, no haya pleito entre nosotros. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Lot eligió el valle fértil de Sodoma. Y yo tomé las montañas. Parecía una pérdida, pero pronto descubriría que cuando dejas que Dios elija por ti, nunca pierdes. Y mientras el tiempo pasaba, la promesa seguía, pero el vientre de Sarai seguía cerrado. Las dudas comenzaron a rondar mi corazón, miré las estrellas, y no pude contarlas. Pero más difícil aún era creer que tendría un hijo propio. Habían pasado años desde que dejé Ur. Ya había visto a Dios protegerme en Egipto, sostenerme en Canaán, bendecirme a pesar de mis errores. Pero había una promesa que aún no se cumplía, y cada día se hacía más difícil de creer. Sarai seguía estéril. Y yo, cada vez más viejo. Una noche, el Señor vino a mí en visión. Me dijo: no temas, Abraham.
Yo soy tu escudo, y tu galardón será demasiado grande. Y por primera vez, hablé lo que llevaba dentro: Señor, ¿de qué me sirve todo lo que me das, si no tengo hijo? Pensaba dejarlo todo a mi siervo Eliezer, como era costumbre. Pero Dios me respondió con algo que aún hoy me estremece. No será él tu heredero, sino un hijo tuyo. Me llevó afuera. Me pidió que mirara el cielo, y que contara las estrellas, si podía. Así será tu descendencia. Y allí, bajo el manto de las estrellas, algo se rompió en mí. Dejé de luchar. Dejé de calcular. Y simplemente, creí. Y Dios lo vio. Lo llamó justicia. No porque yo fuera perfecto, sino porque confié en él. Pero la espera fue larga. Sarai también sufría en silencio. Un día vino a mí y dijo: toma a mi sierva, Agar. Quizás por ella tendré descendencia. Dudé. Oré. Pero acepté. Y de esa unión nació Ismael. Pensé, este es el hijo prometido. Pero no fue así. Años después, cuando tenía 99 años, Dios volvió a mí. No con reproche, sino con renovación. Me cambió el nombre, de Abraham, a Abraham. Porque te he puesto por padre de muchas naciones. Y a Sarai, la llamó Sara, madre de naciones. Entonces estableció un pacto. Me pidió que todos los varones de mi casa fueran circuncidados. Fue la señal. Una marca eterna de que yo le pertenecía. Fue el acto más radical de confianza hasta entonces. No un sacrificio externo, sino en la carne misma. Y justo cuando pensaba que ya todo había sido dicho, 3 hombres aparecieron frente a mi tienda. Y con ellos, llegó una promesa imposible. A veces, Dios se presenta de formas que no esperamos, y nos revela cosas que no podríamos soportar si no estuviéramos preparados. Era un día caluroso. El sol quemaba como nunca, y yo estaba sentado a la entrada de mi tienda, en Mandé. Fue entonces cuando los vi, 3 hombres de aspecto común, pero había algo en ellos. Algo en su presencia que me hizo correr, inclinarme en tierra, y decir: Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, no pases de largo. Mandé traer agua, pan, carne recién preparada. Ellos comieron bajo el árbol como si nada, pero yo sabía que no eran simples viajeros. Uno de ellos, el que me miró con ojos de eternidad, me preguntó por Sara. Y allí, bajo la sombra, vino la declaración que desafió toda lógica. De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tu mujer tendrá un hijo. Sara rió. No en burla, sino en incredulidad. Era una mujer de 90 años. ¿Cómo concebiría? Pero Dios escuchó su risa, y preguntó: ¿por qué se ha reído Sara? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Yo no dije nada. Solo me incliné. La tierra se estremeció en mi alma. Ese día no solo se reafirmó la promesa, se selló con fuego celestial. Cuando aquellos hombres se levantaron para irse, uno de ellos me miró, y me reveló algo aún más inquietante. Sodoma y Gomorra. Las ciudades donde Lot había hecho su hogar. El clamor de su pecado había llegado al cielo. Y Dios iba a descender. Me quedé solo con el Señor. Me atreví a hablar. A interceder. A rogar por los justos entre los impíos. ¿Destruirás al justo con el impío? Le supliqué una y otra vez: ¿y si hay 50, 45, 30, 10? Y él respondió cada vez: no los destruiré por amor a ellos. Pero no había ni 10. Y el juicio cayó. Lluvia de fuego. Humo como de un horno. Gente que no quiso cambiar. La esposa de Lot, convertida en sal por mirar atrás. Ese día entendí que Dios es fiel a su misericordia y a su justicia. Y que, aunque el mundo arda, Él no se olvida de los suyos. Mientras Sodoma ardía, mi tienda aún estaba en pie, y Sara, cada vez más cerca de dar a luz. Lo que parecía imposible, estaba por suceder. Lo que un día me pareció un sueño lejano, ahora lloraba en mis brazos. Pasaron los meses después de aquella visita divina. Y aunque aún era difícil de creer, la promesa había echado raíces en el vientre de Sara. Sí, Sara, mi esposa, la estéril, la que ya había dejado de esperar, ahora reía. Pero esta vez no con incredulidad, sino con gozo. Y entonces sucedió. Una mañana, el llanto de un niño rompió el silencio de nuestra tienda. Su llanto fue como un trueno de cumplimiento.
Lo llamamos Isaac, que significa risa, porque Dios convirtió nuestra duda en alegría. Ya no era solo una promesa, era carne y sangre. Era vida. Yo tenía 100 años. 100. Y sin embargo, me sentía más vivo que nunca. Cada vez que miraba a Isaac, recordaba las estrellas, las palabras que Dios había dicho, y las veces que yo había querido rendirme. Pero ahí estaba, la prueba viviente de que Dios nunca llega tarde. Pero incluso en medio de la bendición, surgió la tensión. Ismael, el hijo de Agar, ya era un joven. Y Sara lo veía como una amenaza. Un día, la escuché decirme con firmeza: «Echa a esta sierva y a su hijo. No heredará Ismael con Isaac». Fue una daga al corazón. Ismael también era mi hijo. Lo amaba. ¿Cómo podía enviarlo al desierto? Luché conmigo mismo, hasta que Dios habló. Haz lo que Sara te dice. Porque en Isaac será llamada tu descendencia. Y añadió algo que me dio consuelo. También haré una nación del hijo de la sierva, porque es tu descendiente. Con el alma quebrada, los despedí al amanecer. Les di pan, agua, una promesa, y muchas lágrimas. Los vi desaparecer en la línea del horizonte, llevándose una parte de mí. Pero no podía quedarme en el dolor. Porque Isaac estaba creciendo. Y con cada paso suyo, el plan de Dios avanzaba. La tierra, la descendencia, la bendición a todas las naciones, todo eso pasaría por él. Y cuando creí que ya no habría más pruebas, Dios me llamó de nuevo. Su voz fue clara. Pero su petición me quebró. Pensé que ya lo había dado todo, hasta que Dios me pidió lo que más amaba. Isaac ya era un muchacho. Sus ojos brillaban con inocencia. Su risa llenaba mi tienda. Era la promesa en carne viva, mi mayor alegría. Y entonces, un día, Dios habló otra vez. Pero esta vez, su voz no trajo consuelo, sino fuego. Abraham. Y yo respondí: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que te diré. El mundo se detuvo. ¿Cómo? ¿Mi hijo? ¿El mismo que tú me diste? ¿El hijo del milagro? Pero no discutí. No dormí aquella noche. Solo preparé la leña, la cuerda, el cuchillo. Me levanté temprano, con Isaac y 2 siervos. 3 días caminamos. 3 días en silencio. 3 días cargando un peso más grande que la leña. Cuando vi el monte a lo lejos, dije a los siervos: esperad aquí. El muchacho y yo iremos, adoraremos, y volveremos. No sé si lo dije con fe o con esperanza. Quizás ambas. Isaac cargó la leña. Yo, el cuchillo y el fuego. Subimos. Y entonces me miró y preguntó: Padre, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Mi voz tembló. Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Y seguimos. En la cima, levanté el altar. Acomodé la leña. Y con manos temblorosas até a mi hijo. Lo acosté sobre el altar. Su mirada no era de miedo. Era de confianza. Levanté el cuchillo. Un segundo, eterno. Abraham, Abraham. Era la voz de Dios. No extiendas tu mano sobre el muchacho. Ya conozco que temes a Dios. Miré, y allí estaba, un carnero, atrapado entre espinos. Lo ofrecí en lugar de Isaac. Llamé a aquel lugar Yahvé, Jireh, el Señor proveerá. Porque eso hizo. No solo el cordero, sino misericordia, paz, sentido. Ese día, el cielo reafirmó su promesa. Por cuanto no me rehusaste a tu hijo, te bendeciré en gran manera. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Bajamos del monte, y todo había cambiado. Yo, Abraham, había entregado lo imposible. Pero Dios, el Dios que me llamó, nunca quiso mi pérdida, solo mi corazón. Y ahora, se acercaban los últimos capítulos de mi vida. He visto muchas promesas cumplirse, y otras que aún aguardan. Pero sé en quién he creído. Después de aquella prueba en el monte Moriah, mi vida nunca fue la misma. No porque Dios cambiara, sino porque yo lo vi de otra manera. Lo conocí como el proveedor. Como el que exige todo, pero nunca abandona. Isaac vivió.
Y conmigo, su fe también comenzó a despertar. Pasaron los años. Y entonces, el golpe más doloroso, Sara, mi amada, partió. Murió a los 127 años. Yo lloré como nunca. Ella había caminado conmigo desde Ur, creído conmigo, reído y sufrido. Fue madre cuando la vida le había dicho que no podía serlo. Su muerte dejó un hueco imposible de llenar. Con lágrimas en los ojos, compré una sepultura en Macpela, en Hebrón. No fue regalo. No quise que fuera así. Compré la cueva con precio completo. Quería que cada piedra dijera, aquí comienza la posesión de la tierra prometida. Allí sepulté a Sara, y allí sabía que también yo descansaría algún día. Mi corazón, sin embargo, aún tenía una misión, buscar esposa para Isaac. No quería que se uniera con los cananeos. Envié a mi siervo a mi tierra, con una oración en el corazón. Dios guió sus pasos, y trajo a Rebeca, una mujer de fe, de determinación. Al verla, supe que el linaje de la promesa seguiría. Me volví a casar, con Cetura. Y tuve más hijos. Pero como Dios había dicho, mi heredero fue Isaac. Viví 175 años. Años de errores, pero también de obediencia. De dudas y de fe. De pruebas y de pactos. Cuando mis ojos comenzaron a cerrarse, no vi multitudes, ni ejércitos, ni ciudades. Vi a Isaac, vi a mis nietos, y sobre todo, vi las estrellas. Las mismas que Dios me mostró aquella noche lejana. No vi todo cumplido. Pero lo creí todo. Porque la promesa no moría conmigo. Viviría en cada generación. En cada altar. En cada corazón que decidiera creer. Yo soy Abraham. Llamado por Dios. Amigo del Altísimo. El que caminó sin ver, pero llegó. El que creyó, y por eso fui llamado el Padre de la Fe. Si este video te inspiró, te invito a dejar tu like, y compartirlo con alguien que necesite escuchar esta historia de fe. No olvides suscribirte al canal para no perderte lo que viene. Gracias por ver, y que Dios te bendiga.